La noche se asentaba sobre Riverwood, Georgia, de manera lenta y reacia, como un anciano arrastrando los pies por un camino polvoriento. Elijah Eli Hayes estaba de pie junto a la ventana de su apartamento de soltero, observando cómo se encendían las primeras luces de la calle, capturando el asfalto húmedo y las ramas desnudas de los robles en el crepúsculo. 10 años, una eternidad tejida de noches solitarias, informes burocráticos y un solo caso que se clavaba como una astilla bajo su corazón, envenenando cada día. Hace 10 años, a los 35, era un detective condecorado en la unidad de crímenes mayores. Había cruzado el umbral de una casa donde el aire estaba cargado con el olor a sangre y un horror no dicho. La familia Jennings, un esposo, una esposa y su hijo pequeño, habían sido asesinados con una brutalidad que sacudió incluso a los oficiales experimentados. Y en la nursery, debajo de la cama, la encontró a ella, una niña de 5 años con ojos de anciana, ojos donde toda la pesadilla de esa noche estaba congelada. No lloró, no gritó. Solo lo miró fijamente, como si su alma hubiera dejado su pequeño cuerpo, dejando atrás solo un cascarón vacío. Su nombre era Maya. Desde ese día Maya nunca volvió a decir una palabra. Los doctores la diagnosticaron con mutismo selectivo, un silencio causado por un trauma psicológico profundo. El asesino nunca fue encontrado. El caso se archivó, un grueso expediente sellado como no resuelto, convirtiéndose en el fracaso personal de Eli y su tormento eterno. La niña no tenía familiares conocidos, y la alternativa era el sistema de cuidado temporal, una institución impersonal capaz de aplastar finalmente un alma ya herida. Y así, Eli, sin hijos y recientemente divorciado, hizo lo que nadie esperaba. La adoptó. Su esposa Chandra lo había dejado un año antes, agotada por sus horas interminables y su obsesión con el trabajo. «Estás casado con tus casos fríos, Eli», le había lanzado mientras se iba. Y ahora, la niña silenciosa había entrado en su vida, un recordatorio vivo de su mayor fracaso. «Maya, hora de la cena», llamó, sin voltearse. Pasos silenciosos detrás de él. Se giró. Maya, de 15 años, delgada, frágil, con esos mismos ojos grandes y tristes, estaba en la puerta de la cocina. Había crecido con los años, pero su mirada seguía siendo la misma, la mirada de una niña que había mirado al abismo. Se sentó en silencio a la mesa, acercando con cuidado su plato de estofado sobrante. Su comunicación consistía en gestos, miradas y notas cortas pegadas en el refrigerador. Él se había acostumbrado al silencio, aprendiendo a entenderla sin palabras. Pero cada día, su corazón dolía con anhelo. Habría dado cualquier cosa solo por oír su voz de nuevo. Después de la cena, cuando Maya fue a su habitación, Eli sacó el viejo expediente de su caja fuerte. Las fotos de la escena del crimen, las transcripciones de interrogatorios, los informes de expertos. Conocía el caso de memoria, cada hecho, cada detalle. Una y otra vez miró las caras de las víctimas, jóvenes, felices, con futuros que habían sido robados de manera tan cruel. ¿Qué me perdí?, se había preguntado 1000 veces. ¿Qué no vi esa noche? Dejó el expediente y se frotó las sienes con cansancio. Mañana ella cumpliría 15. Había pensado mucho en qué regalarle. Muñecas y vestidos no le interesaban. Leía libros, pero sin mucho entusiasmo. Su mundo estaba cerrado, y él no sabía cómo encontrar la llave. Al día siguiente, después del trabajo, se detuvo en una tienda de suministros de arte. Sin saber por qué, compró un gran set de lápices profesionales, pinturas de acuarela y un montón de papel grueso para dibujar. Tal vez esto le ayude a exteriorizar lo que hay dentro, pensó, sin mucha esperanza. Esa noche le ofreció el regalo. Maya miró la caja brillante por un largo tiempo, luego lentamente, casi con reverencia, pasó sus dedos sobre la superficie lisa. Levantó la mirada hacia él y por primera vez en 10 años, Eli pensó que vio no solo el reflejo de la lámpara en sus ojos, sino una pequeña chispa de interés genuino. Tomó el regalo y se retiró en silencio a su habitación. Eli no la molestó. Se sentó de nuevo reabriendo el maldito caso, pero sus pensamientos no estaban allí. Estaban detrás de la delgada pared, en la habitación donde una niña silenciosa sostenía lápices de colores, su única esperanza de que el hielo en su alma finalmente comenzara a derretirse. La primera semana pasó en el silencio habitual. Maya no tocó el regalo. La caja de lápices permaneció en su escritorio, sin abrir, como una acusación silenciosa. Eli comenzó a arrepentirse de su compra impulsiva, decidiendo que se había equivocado de nuevo, fallado de nuevo, no entendido de nuevo.
Se reprochaba su impotencia por el hecho de que en 10 años todavía no había podido romper el muro que su hija adoptiva había construido alrededor de sí misma. Le había dado un hogar, cuidado y seguridad, pero no podía darle lo principal, la curación. A veces por la noche la oía llorar en silencio en su habitación. Esos sollozos ahogados le desgarraban el alma. Se paraba junto a su puerta, apretando los puños, luchando contra el impulso de entrar, abrazarla y protegerla de los fantasmas del pasado. Pero sabía que era inútil. Su dolor era demasiado profundo, demasiado íntimo para ser consolado con palabras simples o abrazos. Luego, un domingo lluvioso, mientras nubes grises cubrían pesadamente el cielo y la ciudad se sumía en una melancolía somnolienta, oyó un sonido extraño de su habitación, un rasguño quieto, apenas perceptible, como el susurro de hojas secas. Empujó la puerta con cautela. Maya estaba sentada en el piso, rodeada de hojas de papel. En su mano sostenía un lápiz negro, y con una intensidad enfocada, casi feroz, lo arrastraba por la página. No estaba dibujando en el sentido usual. Estaba derramando el caos dentro de su alma. Líneas afiladas, dentadas, se cruzaban en ángulos imposibles, creando un nudo enredado de oscuridad, un torbellino de desesperación. Ellie se congeló en la puerta, temiendo perturbar este momento frágil. Por primera vez en 10 años, ella había encontrado una forma de hablar. Esa noche, después de que Maya se durmiera, recogió las hojas esparcidas por el piso. Docenas de dibujos, todos parecidos entre sí como gotas de agua sucia. Espirales negras, esquinas afiladas, líneas gruesas y fuertemente marcadas que casi rompían el papel. No había imágenes, no había tema, solo dolor puro, concentrado. Sintió un nudo en la garganta. Esto era más aterrador que cualquier foto de escena de crimen. Esto era una instantánea de su alma, rasgada, atormentada, gritando sin sonido. Al día siguiente, se reunió con su mejor amigo, Dave Sterling. Habían sido amigos desde la academia. Comenzaron a trabajar juntos en la unidad de crímenes mayores y manejaron los casos más duros. Dev era lo opuesto completo de Ellie. Relajado, Sociable, siempre con una sonrisa. Era uno de los pocos que habían apoyado la decisión de Ellie de adoptar a Maya. Se sentaron en una pequeña cafetería en el centro. Afuera de la ventana, la gente se apresuraba en sus asuntos. Estudiantes reían, parejas arrullaban, solo vida ordinaria, que parecía tan distante para Ellie. «Mira». Ellie sacó unos dibujos de Maya de su maletín. Empezó a dibujar. Dev tomó las hojas y las examinó con cuidado. «Bueno, eso es progreso», dijo alentadoramente. «Expresión de emociones, terapia de arte. Escuché que los psiquiatras dicen que ayuda». «¿Crees que son solo garabatos?» Ellie miró fijamente a su amigo. «¿Qué más?» Dev se encogió de hombros. «Solo miedos infantiles típicos, vertidos en papel. No busques lo que no está ahí, viejo. Sigues demasiado obsesionado con este caso. Déjalo ir. Han pasado 10 años». «No puedo», respondió Ellie en voz baja. «Hasta que encuentre a la persona que hizo esto, no descansaré». Tomó los dibujos de vuelta y comenzó a examinarlos de nuevo. Su mirada recorrió las líneas caóticas, tratando de captar algún significado, alguna pista. Y de repente, se congeló. En una de las hojas, en medio del enredo negro de trazos, notó un detalle que no había visto antes. Una línea curva delgada, dibujada con presión particular. Se repetía en otro dibujo y en un tercero, casi imperceptible pero insistente, como un susurro en el silencio. Parecía una cicatriz torcida y dentada que cruzaba algo que aún no estaba completamente formado en el papel. Ellie sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Levantó la mirada hacia Dev, quien removía despreocupadamente azúcar en su café. «Esto es loco. Solo mi imaginación descontrolada. Había estado mirando estos dibujos demasiado tiempo». Guardó las hojas en el expediente, tratando de descartar el pensamiento insistente. Pero esa línea curva, esa cicatriz fantasma, ya había enganchado su conciencia, plantando la primera semilla de una terrible sospecha cuyo verdadero significado aún no conocía. Pasó otra semana, y los dibujos de Maya comenzaron a cambiar.
El caos gradualmente dio paso a formas distorsionadas y aterradoras quizás, pero reconocibles. Contornos de una casa aparecieron en las páginas, la misma con el porche alto y 3 ventanas en la fachada. La casa estaba dibujada en negro, como si estuviera carbonizada desde dentro. Junto a ella, árboles con ramas desnudas y retorcidas como manos huesudas alcanzando el cielo, y cirniéndose sobre todo, una sombra enorme y amorra, una mancha oscura que parecía irradiar frío. La sombra siempre estaba cerca de la casa. A veces la oscurecía completamente, a veces solo tocaba el techo, pero estaba presente en cada dibujo, una amenaza inescapable. Ellie sabía que necesitaba un especialista. Su propio conocimiento y amor paternal no eran suficientes para descifrar estos mensajes de las profundidades de la memoria traumatizada. Encontró al mejor psicólogo infantil en Riverwood, la doctora Evelyn Reed, una mujer negra de unos 50 años con una voz gentil y ojos notablemente perspicaces. Su oficina, ubicada en un edificio viejo en una calle lateral tranquila, se sentía más como una sala de estar acogedora que como una clínica. Sillones suaves, estanterías altas hasta el techo, el olor a té de hierbas. «Esto es una muy buena señal, detective Hayes», dijo la doctora Reed, examinando con cuidado los dibujos que él había extendido sobre la mesa baja. Maya ha encontrado una manera de hablarle al mundo. Su subconsciente está buscando una salida para el horror que experimentó. Estos dibujos son su lenguaje. ¿Pero qué significan? La casa, la sombra. Ellie se inclinó hacia adelante. La casa es un símbolo de seguridad que fue destruida, explicó la psicóloga lentamente. Es su paraíso perdido. ¿Y la sombra? La sombra es la encarnación de su miedo, su dolor. Podía ser tanto la imagen del evento en sí como la imagen del que lo cometió. ¿Crees que es un retrato del asesino? El corazón de Ellie latió más rápido. No literalmente, corrigió la doctora Reed. Para una niña de 5 años, el criminal no es una cara específica, sino algo aterrador, oscuro, todo consumidor. Podría ser solo una sombra. Necesitamos trabajar con esta imagen, ayudarla a dejar de temerle, tal vez incluso darle un nombre para separarla de sí misma. La doctora Reed accedió a trabajar con Maya. Las primeras sesiones se llevaron a cabo en completo silencio. Maya se sentaba en el sillón mirando un punto fijo, mientras la doctora Reed le hablaba en voz baja, le contaba historias y le leía poesía. No hacía preguntas, no intentaba invadir su mundo, sino que simplemente creaba un espacio seguro donde la niña pudiera sentirse protegida. Él esperaba en el pasillo, paseando por el piso de madera viejo, sintiéndose más impotente que nunca. Él, un detective acostumbrado a actuar, interrogar y analizar hechos, ahora solo podía observar pasivamente, confiando lo más precioso que tenía a otra persona. Durante la tercera sesión, la doctora Reed sugirió que Maya dibujara ahí mismo en la oficina. La niña inicialmente se negó, sacudiendo la cabeza, pero luego tomó un lápiz y dibujó la misma imagen: la casa negra, los árboles retorcidos y la sombra ominosa. ¿Es ella aterradora?, preguntó la psicóloga gentilmente, apuntando a la sombra. Maya asintió. ¿Y qué quiere ella? La niña pensó por un momento, luego dibujó una pequeña figura de una niña, ella misma, junto a la sombra y la tachó con una línea gruesa. Ella quiere que te vayas, aclaró la doctora Reed. Maya asintió de nuevo, y una sola lágrima rodó por su mejilla. Esa noche, al contarle esto a Ellie, la psicóloga parecía preocupada. Ella está convencida de que el asesino vino por ella, que era su objetivo. Esto explica por qué tiene tanto miedo, por qué está en silencio. Cree que si habla, él regresará y terminará lo que empezó. Pero eso no es verdad, exclamó Ellie. El asesino buscaba dinero, documentos, los niños eran solo testigos. Tu mente lógica entiende eso, detective Hayes. Pero la mente de una niña de 5 años que vio la muerte de sus padres opera por leyes diferentes. Vive en miedo constante. Necesitamos convencerla de que está segura, de que tú la protegerás. Desde ese día, Ellie duplicó sus esfuerzos. Instaló una nueva puerta más resistente en el apartamento, aunque la vieja era fuerte. Llevaba a Maya a la escuela y la recogía después, aunque ella había caminado sola por mucho tiempo.
Intentaba crear un capullo de seguridad alrededor de ella, pero sentía que no ayudaba. La sombra en sus dibujos no desaparecía. Solo crecía más grande, más negra, como si se alimentara de su miedo compartido. El misterio de su silencio, de sus pesadillas, se profundizaba diariamente. ¿Quién era este hombre sombra que había tomado, no solo a su familia, sino también su voz y su paz? ¿Y cómo podía probarle a ella que el hombre nunca regresaría cuando él, Eli, no estaba seguro de ello mientras el asesino caminara libre? La noticia de que Eli llevaba a Maya a un psicólogo llegó rápidamente a Dev. Llamó de inmediato. Su voz sonaba preocupada, casi paternal. «Hombre, oí que encontraste un doctor para Maya, eso es bueno. Pero ¿estás seguro de que esto es lo que necesita? Tal vez necesita ayuda más seria». «¿Qué quieres decir con seria?». Ellie se tensó. «Bueno», tartamudeó Dev, eligiendo sus palabras, «estaba hablando con un profesor que conozco en el centro médico regional. Dice que traumas profundos como este se tratan en un centro de internamiento especializado. Técnicas especiales, medicamentos. Estas conversaciones y dibujos son solo medias medidas, ya sabes». Ellie sintió irritación surgiendo dentro de él. «Dev, la doctora Reed es un excelente especialista, y hay progreso. Maya ha empezado a dibujar para expresar sus sentimientos». «Eso es lo que está dibujando», replicó Dev. «Está dibujando sombras, asustándose a sí misma y a ti. ¿Alguna vez pensaste que hurgar en el pasado podría ser peligroso para su estado mental? Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Está en silencio, pero está viva. Está sana. Va a la escuela. ¿Por qué despertar al diablo cuando está durmiendo?». Las palabras de su amigo, aunque quizás bien intencionadas, le dolieron a Ellie. Sonaban como un veredicto, una sugerencia de rendirse. Dejar las cosas como están significaba aceptar que Maya permanecería para siempre en su prisión silenciosa. «No», dijo Ellie firmemente, «lucharé por ella hasta el final». «Como quieras», suspiró Dev. «Solo me preocupo por ambos. Te estás desgastando. Mírate, tal vez tú seas el que necesita ayuda». La conversación dejó un sabor desagradable. Ellie no podía sacudirse la sensación de que Dev, quizás sin darse cuenta, estaba tratando de detenerlo, como si instintivamente sintiera que estos dibujos podrían llevar a algo mejor dejado desconocido. Descartó el pensamiento como ridículo. Dev, su único amigo, prácticamente un hermano, solo estaba preocupado. Mientras tanto, la doctora Reed, su nueva e inesperada aliada, propuso un enfoque diferente. «Detective Hayes, Maya necesita sentir que no está sola en esta lucha, que estás de su lado, no solo como protector, sino como compañero. Intenta dibujar con ella». «No sé dibujar», confesó Ellie, sintiéndose perdido. «No importa, el proceso es lo que cuenta. Siéntete junto a ella, toma una hoja de papel y dibuja tu miedo». «¿Mi miedo?». «Sí, tú también tienes uno. El miedo a no tener éxito, el miedo a no resolver ese caso, el miedo por Maya. Ella lo siente, créeme. Muéstrale que está bien tener miedo, que incluso los adultos fuertes temen algo». Esa noche, después de una larga vacilación, Ellie se decidió. Se sentó junto a Maya en su pequeña mesa, tomó un lápiz y trató de ilustrar su miedo. Salió torpe, infantil, un enorme agujero negro atrayendo figuras humanas diminutas. Mientras dibujaba, sintió que su tensión interna se aliviaba, como si él también estuviera vertiendo su viejo dolor en el papel. Maya lo observaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Luego tomó su propia hoja y junto a la sombra amenazante dibujó otra figura, grande, brillante, con hombros anchos, protegiendo a la pequeña niña. Lo miró y tímidamente apuntó primero a la figura grande, luego a él. «¿Ese soy yo?», preguntó con la voz temblorosa. Ella asintió. En ese momento, entendió que la doctora Reed tenía razón. Su batalla era compartida, y ahora tenía no solo una ayudante en la sabia psicóloga, sino una aliada principal, Su propia hija, que había encontrado una forma de mostrarle que él era su defensor y su figura de luz en un mundo de sombras. Dev, al enterarse del nuevo método, solo sacudió la cabeza. «Tienes que estar bromeando. Un detective adulto, sentado dibujando garabatos. Cuídate, Ellie.
Podrías terminar encerrado en esa clínica junto a ella. Sus palabras ya no le dolían. Ellie sentía que estaban en el camino correcto, pero la preocupación de Dev se volvía más insistente. Empezó a visitarlos más a menudo trayéndole a Maya regalos caros, tratando de distraerla del dibujo con un viaje al cine o una salida a un nuevo centro de entretenimiento. Ella necesita experiencias positivas, le decía Ellie. Tú y esa psicóloga tuya solo están removiendo heridas viejas. El conflicto se estaba gestando. De un lado estaba Dev con su enfoque pragmático, si no saludable. Del otro, la doctora Reed con su fe en el poder curativo del arte y el alma. Y entre ellos, Ellie y Maya, lentamente, paso a paso, abriéndose camino a través de la espesura del pasado hacia la luz. Ellie, cada vez más, captaba la mirada pesada y escrutadora de Dev. Su amigo parecía estar tratando de leer su rostro para entender cuán lejos habían avanzado en su investigación. Y en esa mirada, Ellie sentía no solo preocupación, sino también una ansiedad mal disimulada, lo que lo ponía en una posición aún más difícil, obligándolo a dudar de la única persona que consideraba su ancla. La sensación de que se estaba perdiendo algo importante no le daba paz a Ellie. Los dibujos de Maya se volvían más alarmantes y la ansiedad de Dev más obsesiva. Guiado por la intuición que había aprendido a confiar más que en los hechos durante los años, Ellie decidió un movimiento desesperado. Tarde esa noche, cuando el edificio de la Unidad de Crímenes Mayores estaba desierto, usó su vieja tarjeta de acceso y su conocimiento de los pasillos para colarse en el archivo. El aire allí era rancio, oliendo a polvo y olvido. Bajo la luz tenue de una sola bombilla, encontró el estante correcto. Expediente del caso 217. El asesinato de la familia Jennings. Colocó el pesado expediente en la mesa y lo abrió. Las fotos familiares, protocolos, informes, los había leído cientos de veces, pero hoy buscaba no lo que estaba escrito, sino lo que estaba oculto entre líneas. Reexaminó la lista de evidencia física. Nada inusual. Había explorado cada ángulo. Robo, rivalidad de negocios, disputa doméstica, todo había llevado a callejones sin salida. El jefe de la familia, Andre Jennings, era dueño de una pequeña firma de construcción, pero no tenía enemigos serios ni deudas aparentes. Ellie cerró los ojos tratando de reconstruir la escena de esa noche. El olor a sangre, el frío, los ojos vidriosos de las víctimas y la pequeña niña bajo la cama. Algo estaba mal. Algún detalle faltaba en la imagen general, pero no podía captar cuál. Abrió el expediente de nuevo y metódicamente, página por página, comenzó a verificar todo desde el principio. La descripción de la escena del crimen, que él mismo había escrito 10 años atrás. El escritorio en el estudio estaba volcado, los cajones sacados. Claramente, alguien buscaba algo. ¿Pero qué? La caja fuerte había sido forzada, pero el efectivo que yacía a la vista no fue tocado. Así que no era por dinero. Documentos, tal vez. Verificó el inventario de papeles incautados, contratos, facturas, informes contables. Nada criminal. Su equipo había investigado a fondo la actividad financiera de la firma de Jennings. ¿Limpia? Pasó más páginas y de repente su mirada se fijó en un detalle en el protocolo de inspección. Un estuche de cigarrillos de plata con el grabado AJ fue encontrado en el piso del estudio junto al cuerpo de Andre Jennings. Dentro había 3 cigarrillos de una marca europea de alta gama. Ellie recordó ese estuche, un artículo caro y elegante. Pero Jennings no fumaba. Todos, su esposa, amigos, colegas, lo habían confirmado. Entonces, ¿de quién era el estuche? Hace 10 años habían investigado esa pista, verificando a todos los conocidos de Jennings, pero sin éxito. El estuche permaneció como una pista ciega. Dejó el protocolo y tomó de nuevo los dibujos de Maya que había traído consigo. La casa negra, la sombra, los árboles retorcidos. Los miró fijamente, tratando de encontrar una conexión, y entonces le golpeó. Tomó uno de los dibujos más recientes donde la sombra estaba especialmente clara y lo sostuvo contra la luz. En la mano de la sombra, en esa masa oscura, se discernía un pequeño objeto rectangular. Antes no le había prestado atención, descartándolo como un detalle aleatorio. Pero ahora, sabiendo del estuche de cigarrillos, lo vio claramente. Un rectángulo con un punto brillante, un destello de luz en la plata. Su corazón latió con fuerza. No podía ser una coincidencia.
Una niña de 5 años escondida bajo una cama en una habitación diferente no podía haber visto el estuche en el estudio de su padre a menos que el asesino hubiera entrado en su habitación después del asesinato, a menos que se hubiera parado sobre ella mientras yacía conteniendo la respiración en su escondite. Los pensamientos lo quemaban. Imaginó al asesino con el estuche en la mano, inclinándose sobre la cama, buscando a la última testigo, y Maya, a través del hueco entre la cama y el piso, viendo su sombra y este objeto brillante en su mano. La sangre se drenó de su rostro. Sintió una oleada de náuseas. Esto cambiaba todo. El asesino sabía que había una niña todavía en la casa. Lo sabía y no la tocó. ¿Por qué? ¿Temía el ruido o no podía obligarse a matarla? Sacó su teléfono y marcó el número de Deb, olvidando la hora tardía. Deb, estoy en el archivo, soltó, saltándose el preámbulo. ¿Recuerdas el caso Jennings? ¿El estuche de cigarrillos? ¿Qué estuche de cigarrillos?, murmuró Deb, somnoliento. Ellie, ¿estás loco? Son las 3 a.m. El estuche de cigarrillos de plata que encontramos junto al cuerpo. Jennings no fumaba. ¿De quién era? Nunca lo establecimos. Vamos, hombre. Deb bostezó. Podría ser un regalo de alguien, o un invitado lo dejó. Lo verificamos, fue un fracaso. No, no fue un fracaso. Ellie estaba prácticamente gritando. Maya lo dibujó, lo vio en la mano del asesino. Un silencio pesado colgó al otro lado de la línea. Ellie, dijo Deb finalmente, su voz seria, casi áspera. Ve a casa, estás exhausto. Esos dibujos te están volviendo loco. Esto es peligroso. Deja el caso antes de que hagas algo estúpido. Colgó. Ellie se sentó en el silencio del archivo, escuchando el tono demarcado. La reacción de Deb era extraña. En lugar de intrigarse por una nueva pista, trataba de detenerlo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía tanto miedo de que Ellie hurgara en este caso de nuevo? La búsqueda lo había llevado a una nueva pregunta, aún más inquietante. Pero la respuesta estaba oculta en una oscuridad tan espesa e impenetrable como la sombra en los dibujos de su hija silenciosa. Algo sutil cambió en el comportamiento de Deb después de esa llamada nocturna. Su preocupación amistosa tomó un tono de control obsesivo. Llamaba a Ellie varias veces al día, preguntando por la salud de Maya, las sesiones de terapia y los dibujos. Bajo la máscara de involucramiento, Ellie sentía la tensión fría y escrutadora de un predador estudiando a su presa. Deb parecía tratar de anticipar cada movimiento suyo, para adivinar a dónde llevaría su investigación improvisada. «Te ves terrible», le decía durante sus encuentros, mirándolo con simpatía a los ojos. «Tal vez deberías tomar unas vacaciones, descansar, limpiar tu cabeza. Puedo arreglarlo todo. Un viaje a un bonito resort». «No tengo tiempo para vacaciones», respondía Ellie secamente, apartándose de los abrazos que ahora se sentían pegajosos y falsos. Un día, al regresar a su oficina después de una reunión, Ellie encontró que el expediente de dibujos de Maya, que siempre guardaba en el cajón de su escritorio, había desaparecido. Buscó todo, verificó la caja fuerte en los gabinetes. El expediente se había ido. Su corazón se hundió. Esos dibujos eran su único hilo, su única esperanza. Corrió hacia Deb. «¿Viste mi expediente azul, el que tiene los dibujos de Maya?» Deb levantó las manos, una perplejidad sincera estaba escrita en su rostro. «Ni idea, Manu». «¿Qué había en él? Tal vez el equipo de limpieza lo tiró por error. Sabes cómo no manejan las cosas con cuidado». Pero Ellie no le creyó. Vio el destello de triunfo en los ojos de su amigo por una fracción de segundo. Entendió. No fue un accidente. Fue una diversión planeada. Deb estaba tratando de privarlo de evidencia. Al día siguiente, Ellie fue convocado por su jefe, el capitán Marcus Thorne, un hombre de la vieja escuela que no toleraba improvisaciones. «Hayes, recibí una queja sobre ti», dijo, sin levantar la vista de los papeles. «Es anónima. Dicen que estás usando a tu hija adoptiva, una niña con trauma psicológico severo, como instrumento para investigar un caso viejo y frío, que la estás presionando, obligándola a recordar algo que casi la mató». Ellie se heló. Reconoció la fraseología, casi las palabras exactas que Deb había usado. «Eso es una mentira, capitán. Solo estoy tratando de ayudarla.
Terapia de arte. No soy psicólogo, Hayes. Thorne lo interrumpió, levantando su mirada pesada. Soy un detective, y veo que estás cruzando la línea. Estás obsesionado con este caso. Rompió tu carrera hace 10 años. ¿Quieres que rompa tu vida ahora? Pero hay nueva evidencia, trató de argumentar Ellie. La niña está enferma, replicó el capitán, y tu deber es curarla, no usarla en tus juegos. Te suspendo oficialmente de cualquier acción en el caso Jennings. Una queja más, y cuestionaré tu aptitud para el deber y tu custodia de la niña. Las últimas palabras lo golpearon como un látigo. La amenaza de quitarle a Maya era lo peor que podía oír. Salió de la oficina aturdido y aplastado. Deb lo esperaba en el pasillo. «¿Bueno?», preguntó con simpatía mal disimulada. «Fuiste tú, ¿verdad?», dijo Ellie en voz baja, mirándolo directamente a los ojos. «¿Escribiste la queja? ¿Estás loco?». Deb retrocedió. «Soy tu amigo. Solo estoy tratando de salvarte de ti mismo. Te estás ahogando, Ellie, y estás arrastrando a la niña contigo». Habló con pasión, convincentemente, pero Ellie ya no oía las palabras. Solo veía el cálculo frío en los ojos del hombre que había considerado un hermano. Entendió. El adversario que había estado buscando estaba a su lado todo el tiempo. No una sombra en un dibujo, sino una persona viva y respirante, apretando la soga alrededor de él. Las apuestas habían subido al máximo. Ahora no solo su carrera, sino también su derecho a ser padre estaba bajo amenaza. Sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Se sentía acorralado, privado de aire, privado de esperanza. El peligro se había vuelto real, tangible, y venía del lugar que menos esperaba. Esa noche, mientras se sentaba en la cocina tratando de recopilar sus pensamientos, sonó el teléfono. Era la doctora Reed. «Detective Hayes, acabo de ver a Maya. Dibujó algo nuevo. Necesitas ver esto». Corrió a su oficina en media hora. La psicóloga lo recibió en la puerta. Su rostro era serio. «Está esperándote». Maya estaba sentada en una mesa en la oficina de la doctora Reed. Una hoja de papel yacía ante ella. No había dibujado una sombra, ni una casa negra. Había dibujado un auto, un SUV de lujo negro y brillante, del tipo que muchos exitosos conducían en ese entonces, y detrás del volante una silueta oscura de una persona. «¿Qué significa?», susurró Ellie. «Creo que recordó cómo llegó o se fue el asesino», respondió la psicóloga. «Es un gran avance. Su memoria está volviendo». Pero Ellie no estaba mirando el dibujo, estaba mirando un detalle diminuto en la esquina de la hoja, una placa de licencia. Con simplicidad infantil, Maya había intentado reproducir los números y letras que aparentemente se habían grabado en su memoria. La placa estaba borrosa y manchada, pero una letra y 2 números eran claramente legibles. J77. Ellie sintió una ola helada lavando su cuerpo. ¿Recordaba esa combinación? Hace 10 años, su mejor amigo, Deb Sterling, tenía una placa personalizada con esos detalles exactos. Esto era una colisión directa con la verdad. Terrible, impensable, pero inevitable. El mundo de Ellie se hizo pedazos. La idea de que Deb, su amigo más cercano, el hombre que fue padrino en su boda y padrino de su hijo que nunca nació, pudiera ser el monstruo que asesinó a la familia Jennings, parecía absurda, loca. Trató de encontrar otra explicación, una coincidencia, un error de la memoria infantil. Maya podría haber visto el auto de Deb cualquier otro día, y su conciencia traumatizada simplemente lo tejió en el lienzo de la pesadilla. Se aferró a esos pensamientos como un ahogado a una paja. En desesperación decidió ir all in. Llamó a Deb y, tratando de mantener su voz lo más casual posible, dijo: «Escucha, tenía razón. Creo que realmente estoy perdiéndolo. Me obsesioné demasiado con el caso. Thorne me suspendió y tal vez sea lo mejor. Quiero disculparme por mis sospechas». «Olvídalo, viejo». La voz de Deb se calentó notablemente.
Lo entiendo. Todos somos humanos. Me alegra que finalmente hayas entrado en razón. Reunámonos. Sentémonos como en los viejos tiempos, sugirió Ellie. Mañana en el groto. Gran idea, accedió Deb rápidamente. Ya era hora. El groto era su lugar, un pequeño restaurante en el borde de la ciudad donde celebraban promociones, ahogaban sus penas por fracasos y hacían planes para el futuro. Ellie esperaba que en este entorno familiar, sobre una botella de bourbon, pudiera ser que su amigo hablara, encontrar alguna confirmación o, por el contrario, una refutación de sus terribles sospechas. Llegó temprano, tomando su cabina de esquina favorita. Más tarde, Ellie decidió que Deb no vendría. Era una trampa. Sus sospechas habían sido tan obvias que su amigo simplemente no cayó en el truco barato. Humillado y aplastado, regresó a casa. El apartamento estaba oscuro y quieto. Maya se había ido. Una nota yacía en la mesa de la cocina, escrita en la escritura apresurada y asustada de la doctora Reed. Detective Hayes, llámeme urgentemente. Maya fue tomada. Dejó caer la nota. Sus piernas flaquearon. Se derrumbó en una silla. ¿Tomada? ¿Quién? ¿Dónde? Marcó el número de la psicóloga. Doctora Reed, ¿qué pasó? Vinieron personas de servicios de protección infantil. La voz de la mujer temblaba. Dijeron que recibieron un reporte de negligencia, que estabas ejerciendo presión psicológica sobre ella. Tenían una orden judicial oficial. Intenté argumentar, pero la llevaron al Willow Creek Residential Care. Ellie escuchó, incapaz de creer sus oídos. Esto era un golpe bajo, astuto, calculado y sin piedad. Deb había dado un contraataque, quitándole lo más precioso que tenía. Sabía que sin Maya, Ellie estaría roto, desarmado. Corrió al centro, una institución gubernamental detrás de una alta cerca, pero no lo dejaron pasar la puerta. «¡Cuarentena!», dijo una mujer en uniforme blanco fríamente. «Sin visitantes». «Pero soy su padre», gritó, golpeando su puño en la puerta de metal. «No tienes derecho». «Cálmese, señor, o llamaremos a la policía». Se sentó en un banco frente al centro hasta tarde en la noche, mirando las ventanas iluminadas detrás de una de las cuales estaba su niña. Había sufrido una derrota total. Estaba suspendido del trabajo, su hija le había sido quitada. Estaba atrapado y parecía no haber salida. Maya tenía razón. La sombra había regresado, solo que ahora no era solo una sombra en un dibujo, sino una fuerza muy real y poderosa destruyendo su vida. En ese momento, se sintió absolutamente devastado. La esperanza se había ido. Estaba listo para rendirse, para admitir su impotencia contra el mal que resultó más inteligente, astuto y despiadado que él. Se sentó bajo la fría lluvia otoñal, sintiendo como si no fuera el cielo llorando, sino su propia alma lamentando todo lo que había perdido. Era la noche más oscura de su vida. La lluvia azotaba su rostro, mezclándose con lágrimas que él ya no intentaba ocultar. Se sentó en el banco húmedo, roto y vacío. El mundo se había reducido a las ventanas enrejadas del centro de cuidado residencial donde Maya estaba confinada. Había perdido. Deb era más fuerte, y ahora todo lo que quedaba era esperar el golpe final aplastante. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un número desconocido. Rechazó la llamada. Luego de nuevo. En la tercera vez respondió irritado. «¿Bueno?» «¿Es el detective Elijah Hayes?», preguntó una voz quieta, casi anciana. «¿Sí? ¿Quién es?» «Mi nombre es mi señor Willie Jenkins, y soy el guardia nocturno en el archivo de la Unidad de Crímenes Mayores. No me recuerdas, pero yo te conozco bien. Manejabas el caso de asesinato de los Jennings hace 10 años. Ellie se tensó. «Y fuiste el único que me habló como a una persona en ese entonces». El anciano continuó. «Todos los demás me miraban como si fuera un mueble. Pero tú me ofreciste té. Dijiste, tienes un trabajo duro, Pop, parado toda la noche». Lo recordé. «Señor Jenkins, no entiendo a dónde vas con esto». «Vi a tu amigo, el detective Sterling, saliendo del archivo anoche». La voz del guardia bajó a un susurro. Llevaba una carpeta azul bajo el brazo. Parecía mucho a la que trajiste. Me sorprendió verlo trabajando de noche, pero oí que estabas en problemas, que te suspendieron y pensé, tal vez esté conectado. Ellie se congeló, olvidando la lluvia y el frío. ¿Robó el expediente con los dibujos? No sé qué vi en la carpeta,
dijo el guardia, pero sé que estaba muy nervioso y dejó caer algo cuando se fue. Algo pequeño. Lo recogí y pensaba devolvérselo, pero ya se había ido. La sangre latía en las sienes de Ellie. ¿Qué dejó caer, señor Jenkins? ¿Qué? Un gemelo, respondió el anciano. Uno de plata con la letra J. Un bonito gemelo de plata con la letra J. Ellie lo recordó. Deb siempre usaba esos gemelos. Un regalo de su padre. Uno tenía una S por Sterling y el otro, dijo el anciano, J por Jennings. Andrew Jennings. Ellie trató genéticamente de armarlo. ¿Cómo podía Deb tener el gemelo de la víctima? Habían buscado todo en ese entonces. No habían encontrado nada como eso. A menos que Deb lo hubiera tomado del hombre muerto como trofeo. Señor Jenkins, ¿dónde estás ahora? ¿Puedo ir? Estoy en el trabajo. Ven. Media hora después, Ellie sostenía un pequeño pedazo de plata en su mano. El gemelo era exactamente como el que había visto en una foto de Andrew Jennings. Esto no era solo una pista, era la llave, prueba irrefutable de que Deb estaba en esa casa la noche del asesinato. Pero, ¿cómo podía usarla? Estaba suspendido. Cualquier intento de reanudar la investigación se vería como desobediencia a órdenes. Regresó a casa, aún apretando el metal frío en su puño. Un mensaje parpadeaba en el contestador automático. Era la doctora Reed. Detective Hayes, vi a Maya. Su condición ha empeorado. Se niega a comer. No responde a nadie, pero dejó esto para ti. Presionó el botón y una imagen apareció en la pantalla del teléfono. Un nuevo dibujo. El último. Maya lo había dibujado, aparentemente en un pedazo de papel que encontró en el centro. Era un rostro. Finalmente, no una sombra, sino un rostro distorsionado por el horror con ojos muy abiertos. Y en la mejilla, una cicatriz torcida y dentada. Ellie miró el dibujo, y el suelo se deslizó bajo él. No era Deb. La cicatriz estaba en la otra mejilla. Y los rasgos faciales, vagamente familiares, no eran de su amigo. Acercó la imagen y entonces lo vio. En el cuello del hombre en el dibujo había un detalle diminuto, un gemelo con la letra J. Miró el rostro de nuevo y lo atravesó. Era el rostro de Andrew Jennings, la víctima. Maya había dibujado a su padre. ¿Pero por qué? ¿Por qué la cicatriz en su rostro? ¿Y por qué estaba distorsionado por tal horror? De repente, las piezas dispersas del rompecabezas comenzaron a formar una sola imagen monstruosa. Jennings no fumaba. El estuche de cigarrillos no era suyo. El gemelo de Deb en la escena del crimen, el comportamiento extraño de su amigo, sus intentos de obstruir la investigación y este dibujo. Maya no había dibujado al asesino, había dibujado a la última víctima. Vio a su padre siendo asesinado. Pero, ¿quién era el verdadero asesino entonces? El que estaba cerca de su padre en ese momento, el que tenía el estuche de cigarrillos, el que tenía el auto J77, tenía la llave del misterio en sus manos. Pero esa llave abría una puerta a un abismo de traición que no podía haber concebido siquiera. El shock dio paso a una calma helada. La niebla en su cabeza se disipó y sus pensamientos trabajaron con máxima claridad como el mecanismo de un reloj suizo. Reprodujo los eventos de los últimos días, los últimos 10 años una y otra vez, y todo encajó. Deb no solo lo estaba obstaculizando, lo estaba llevando por una pista falsa. Estaba plantando ideas, sembrando dudas, manipulándolo como una marioneta. La queja, la suspensión, la remoción de Maya del lugar, todo eran eslabones de la misma cadena, intentos desesperados de silenciarlo, de detenerlo antes de que se acercara demasiado a la verdad. La verdad era simple y monstruosa. Deb y Jennings no eran solo conocidos, eran socios. ¿En qué? Él no lo sabía aún, pero estaba seguro de que era ilegal. El estuche de cigarrillos, del que solo Deb fumaba, el gemelo que Deb había tomado como souvenir o dejado caer en la prisa, y la cicatriz. ¿De dónde venía la cicatriz en el dibujo? Ellie cerró los ojos, tratando de recordar. No había mención de una cicatriz en el rostro de Jennings en el expediente, lo que significaba que apareció en el momento del asesinato. Un golpe, una lucha, un padre protegiendo a su familia. Maya vio todo. Vio no a una persona, sino a dos, a su padre y a su asesino, su amigo, el tío Deb,
que a menudo los visitaba, que le daba juguetes. La traición que destruyó su mundo fue doble. Vio al mejor amigo de su padre matarlo. No era de extrañar que su mente hubiera bloqueado esos recuerdos, convirtiendo al asesino en una sombra sin rostro y a su padre en una máscara distorsionada por el horror, con una cicatriz. La realización lo quemó. La ira que sintió era fría como el acero. Ya no sentía dolor ni desesperación, solo una determinación fría y resonante. Tenía que ver este caso hasta el final, no por él mismo, no por su carrera, sino por Maya, por la memoria de la familia Jennings, por la justicia en la que casi había dejado de creer. Llamó a la doctora Reed. Necesito ver a Maya inmediatamente. Eso es imposible, Detective Hayes. Cuarentena. Doctora Reed. Su voz era más firme que nunca. Su vida depende de esto, y no solo la de ella. Sé quién es el asesino. Una pausa colgó al otro lado. Lo arreglaré, dijo, finalmente. Está en la entrada trasera del centro en 1 hora. Tendrás 10 minutos. Luego llamó al señor Willie Jenkins, el viejo guardia. Pop, necesito tu ayuda. Recuerda a ese gemelo. Necesito que lo registres oficialmente como un hallazgo. Escribe una declaración para el capitán Thorne. Describe dónde y cuándo lo encontraste y, lo más importante, menciona que viste al detective Sterling saliendo del archivo. Lo haré, hijo, respondió el anciano sin dudar. Ya es hora de exponer a esa serpiente. Un plan comenzó a formarse en su mente. Ya no era la víctima. Se estaba convirtiendo en el cazador. Tenía 2 ases. El gemelo, que ahora se convertiría en evidencia oficial, y la testigo principal, Maya, cuya memoria estaba comenzando a despertar. Pero tenía que actuar rápido y con cuidado. De ver inteligente, astuto y, como Ellie ahora entendía, absolutamente despiadado. Se miró en el espejo. Un rostro exhausto, sin afeitar, ojeras oscuras, canas en las sienes, pero su mirada era diferente. La confusión se había ido. Era reemplazada por acero. Tomó su arma de servicio del armario, que no había tocado desde su suspensión, y verificó el cargador. No planeaba tomar la justicia en sus manos. El arma era para protección. Sentía que el enfrentamiento final estaba cerca y tenía que estar listo para ello. Condujo hacia la reunión con Maya, y las palabras del capitán Thorne resonaban en su cabeza. «Estás obsesionado». Sí, estaba obsesionado. No con venganza, sino con la sed de justicia. Se dirigía al lugar donde lo esperaba la última pista más importante, una pista que o bien confirmaría definitivamente su corazonada o la destruiría junto con los restos de su fe en las personas. El estacionamiento trasero del centro de cuidado residencial lo recibió con humedad y el olor a hojas en descomposición. La doctora Reed esperaba junto a la entrada del personal, aferrándose nerviosamente a su chal. «No tienes mucho tiempo», susurró. «La enfermera en el escritorio es mi antigua estudiante. Lo arreglé, pero las rondas comenzarán pronto». Lo llevó por un pasillo tenuemente iluminado a una pequeña sala de juegos. Maya estaba sentada en una sillita en la esquina, de espaldas a la puerta. Ni siquiera se giró cuando entró. Sus hombros delgados temblaban. Ellie se arrodilló ante ella. «Maya, soy yo. Papá». Giró lentamente la cabeza. Sus ojos parecían aún más grandes en su rostro delgado. Había tal abismo de sorrow en ellos que Ellie contuvo el hálito. «Vine a llevarte a casa», dijo tomando sus manos frías en las suyas. «Todo estará bien, lo prometo». Sacó una foto de su bolsillo. Una instantánea vieja y amarillenta que había encontrado en el álbum familiar de los Jennings. En ella, un joven sonriente André Jennings abrazaba a su esposa, y junto a ellos estaba Deb. Los 3 reían, entrecerrando los ojos al sol. «Maya, mira». La sostuvo con cuidado ante sus ojos. ¿Recuerdas a este hombre? Apuntó a Deb. Ella miró la foto por un largo tiempo, y sus labios se movieron en silencio. Luego su mirada se desvió al rostro de su padre en la imagen. Se estremeció y un temblor fino recorrió su cuerpo. Se apartó las manos y cubrió su rostro con las palmas. «Sombra», susurró, apenas audible, casi sin sonido. Pero Ellie oyó la primera palabra que había dicho en 10 años. «Sí», dijo, sintiendo lágrimas correr por sus mejillas, «es él, la sombra».
Detective Hayes, es hora. El susurro de la doctora Reed vino desde detrás de la puerta. Maya, tomó sus manos de nuevo. Necesito que hagas una cosa más. Dibújalo de nuevo. Dibuja la sombra. Pero esta vez dibuja su rostro. ¿Puedes hacerlo? Ella lo miró. Y en sus ojos vio no solo miedo, sino también una resolución tímida. Asintió. La dejó con la doctora Reed y condujo directamente a la unidad de crímenes mayores. Directamente al capitán Thorne. El capitán lo recibió fríamente. Hayes, te advertí. Capitán, no vine aquí como detective, sino como guardián, dijo Ellie, colocando el gemelo en una bolsa de evidencia y la declaración del señor Jenkins en el escritorio. Y como testigo, tengo prueba de que el detective Sterling está involucrado en el asesinato de la familia Jennings. Thorne tomó el gemelo escépticamente y leyó la declaración. Su rostro cambió lentamente. Esto es serio. Más que serio. La testigo principal es mi hija. Su memoria está regresando y está lista para identificar al asesino. El capitán estuvo en silencio por un largo tiempo, tamborileando los dedos en el escritorio. Está bien, Hayes. Te doy 24 horas. Encuéntrame evidencia irrefutable, testimonio directo de testigo, una confesión, cualquiera cosa. Pero si esto es otra de tus fantasías, solo tendrás que culparte aquí mismo. Ellie salió de la oficina sintiendo el rush de adrenalina. El conteo regresivo había comenzado. Sabía que Dev ya estaba al tanto de sus acciones. El guardia seguramente había reportado la declaración. Ahora su amigo se había convertido en un animal acorralado. Y un animal acorralado es el más peligroso. Condujo a casa, verificando constantemente el espejo retrovisor. Nadie lo seguía, pero la sensación de ser observado nunca se fue. Entendía que su apartamento ya no era un lugar seguro. Se detuvo en una pequeña tienda de conveniencia y compró un teléfono desechable. Lo usó para llamar a Dev. «Soy yo», dijo cuando su amigo respondió. «Ellie, ¿qué son estos juegos? ¿Por qué no contesta sus llamadas?» «Necesitamos reunirnos, Dev, urgentemente. Sé qué pasó hace 10 años. Lo sé todo». Un silencio pesado colgó al otro lado de la línea. «¿Dónde?», preguntó Dev con voz ronca. «Mañana al mediodía, en la vieja fábrica de ladrillos, fuera de la ciudad. Ven solo». «Es una trampa. Es tu única oportunidad, Ellie». Lo interrumpió. «Una oportunidad de explicar todo antes de que vengan por ti». Colgó. El lugar fue elegido deliberadamente. Una fábrica abandonada, un laberinto de talleres y pasillos. El lugar perfecto para un enfrentamiento final. No planeaba una emboscada con un equipo táctico. Quería mirar a los ojos al hombre que lo había traicionado y oír la verdad de él. Estaba de pie en el borde del mayor descubrimiento de su vida. Y solo unas pocas horas y un paso extremadamente peligroso lo separaban de ese descubrimiento. Ellie pasó la noche antes de la reunión en un motel barato en las afueras de la ciudad. No durmió, sentado en un sillón junto a la ventana, observando las luces de la autopista nocturna. En su cabeza ensayó repetidamente los detalles de su plan. Sabía que estaba tomando un riesgo enorme. Dev podría no venir solo. Podría intentar matarlo. Pero no había otra forma. Para obtener una confesión tenía que obligarlo a hablar. Y para eso necesitaba cebo. Cebo que no pudiera rechazar. Por la mañana se detuvo en la oficina de la doctora Reed. La psicóloga lo saludó con preocupación en los ojos. Dibujó toda la noche, dijo, llevándolo a la oficina. Apenas durmió. Maya estaba sentada en la mesa, un montón de papeles ante ella. Levantó la mirada hacia Ellie, y él vio en sus ojos lo que nunca había visto antes. Fuerza. Le entregó una sola hoja. Era un retrato, increíblemente preciso, vibrante, renderizado con detalle casi fotográfico. El rostro de Devon Sterling, pero no el Dev que todos conocían. El sonriente y encantador. Este era el rostro de una bestia en el momento del ataque, con rasgos contorsionados por la furia, dientes desnudos, y en su mejilla, una cicatriz fresca y sangrienta del golpe que Andrew Jennings aparentemente había logrado dar antes de morir. «Gracias, mi niña», susurró Ellie, sintiendo lágrimas brotar. «Hiciste todo bien. Ahora todo termina.
Tomó el dibujo. Este era el cebo. Al mediodía, estaba en la fábrica abandonada. Los edificios de ladrillo con ventanas rotas se parecían a esqueletos de monstruos prehistóricos. Ellie eligió el almacén más grande, abarrotado de equipo viejo roto. Adjuntó un grabador de voz miniatura que Thorne le había dado a su ropa. ¿Era la única condición del capitán? Dev llegó exactamente a las 12:01, tal como acordaron. Salió de su auto, alto, seguro de sí mismo, en un traje caro que parecía ridículo contra el fondo de la ruina. ¿Qué pasa con el drama, Ellie?, preguntó, deteniéndose a 10 pies de distancia. Quería oírlo de ti, dijo Ellie, encontrando sus ojos. ¿Por qué, Dev? Éramos como hermanos. Dev sonrió con sorna. ¿Hermanos? No me hagas reír. Siempre fuiste demasiado recto, demasiado honesto, como tu papá. Y yo quería vivir bien. Y Jennings, él me dio esa oportunidad. ¿Qué hacías con él? Negocios. Dev se encogió los hombros. Negocios estándar de los 90. Él construía, yo cubría, lavábamos dinero a través de su firma. Todo iba genial hasta que decidió renunciar. Dijo que quería vivir recto por su familia. Tonto, ingenuo. Iba a entregarme a mí y a todos nuestros socios. Y lo mataste. La voz de Ellie era uniforme, desprovista de emoción. No tenía elección. Dev hizo una mueca. Él lo pidió. Empezó a amenazarme. Fui allí esa noche para hablar, para convencerlo, pero él empezó una pelea. Tuve que callarlo para siempre. ¿Y su esposa? ¿Su hijo? ¿De qué eran culpables? ¿Testigos? Testigos extra. Dev respondió fríamente. No se suponía que estuvieran en casa. Ellie escuchó, sintiendo todo dentro de él enfriarse por este cínico casual helado. Ante él no estaba un hombre, sino un monstruo en forma humana. ¿Y Maya?, preguntó. ¿Por qué no la tocaste? No sabía que estaba ahí. Dev frunció el ceño. La vi después de que todo estuviera hecho. Estaba acostada bajo la cama, sin respirar. Pensé que estaba muerta de miedo y yo no pude. Algo vaciló en su voz. Tenía una hija nacida alrededor de esa época. Miré a Maya y no pude. Decidí que si sobrevivía sería una señal de que me había salido con la mía. Te equivocaste, dijo Ellie. Sacó el dibujo de Maya de su bolsillo. Ella recuerda todo. Le extendió la hoja a Dev. Dev tomó el dibujo y su rostro cambió. La confianza desapareció, reemplazada por un horror supersticioso. Miró su propio retrato, dibujado por la mano de la niña que había perdonado, y pareció ver un fantasma. Ella no pudo haberlo hecho, susurró. Pudo, dijo Ellie. Por 10 años estuvo en silencio, pero su memoria guardó todo, cada mirada, cada movimiento, y esa cicatriz pinchó su dedo en el dibujo. Jennings te alcanzó, ¿verdad? Sí. Dev tocó involuntariamente su mejilla. Bajo la capa de crema cara, una cicatriz delgada, apenas notable, era visible, la que usualmente enmascaraba. ¡Esto es imposible! Ahora se acabó, Dev. Dev retrocedió de repente. Una furia bestial destelló en sus ojos. No se acabó, gritó, sacando una pistola de debajo de su chaqueta. Morirás aquí, justo como ellos, y nadie sabrá la verdad nunca. Apuntó el arma a Ellie. En ese momento un clic seco resonó desde detrás de una columna oxidada. ¡Suelta el arma, Sterling! La voz del capitán Thorne retumbó como trueno en un cielo claro. ¡Estás rodeado! Oficiales tácticos emergieron de detrás de las coberturas. Dev miró alrededor, desconcertado, su rostro contorsionado por rabia e impotencia. Sabía que había perdido. Ellie miró a su antiguo amigo, y en su alma no había malicia ni satisfacción, solo un cansancio inconmensurable y dolor. Estaba congelado mirando al hombre que había sido su hermano, y resultó ser su peor enemigo. Y el horror completo de la traición, extendida por 10 largos años, se estrelló sobre él con una nueva fuerza devastadora. Dev se congeló por un momento. Su mirada saltó de Ellie a los oficiales tácticos, como buscando una escapatoria de la trampa mortal. Luego, con un grito de desesperación y furia, se giró y corrió más profundo en el almacén abandonado. «¡Detente! ¡Dispararé!», gritó Thorne. Pero Dev no escuchaba. Zigzagueaba entre las máquinas,
derribando cajas, tratando de desaparecer en la penumbra del espacio masivo. Ellie, sin esperar una orden, corrió tras él. Este era su caso, y tenía que terminarlo él mismo. Corrió, saltando sobre escombros. Su corazón latía en sincronía con el eco hueco de sus pasos. Vio la figura de Deb destellando adelante, pareciendo conocer la fábrica como la palma de su mano. La persecución lo llevó al segundo piso, a un estrecho pasillo de metal bajo el techo. Abajo, el piso del almacén bostezaba negro. Deb se detuvo cerca de la barandilla oxidada, respirando pesadamente. «¡No te acerques, Ellie!», gritó, apuntando la pistola de nuevo. «¡Saltaré! No seas tonto, Deb». Ellie se acercó lentamente, manteniendo su propia arma apuntada a él. «No puedes escapar. Ya no me importa». Su voz se quebró con risa histérica. «Se acabó, pero tú no tendrás tu triunfo tampoco. No me verás tras las rejas». «No quiero triunfo», dijo Ellie en voz baja, deteniéndose a unos pies de distancia. «Quiero saber por qué me ayudaste con Maya. ¿Por qué jugaste al amigo todos estos años? Podrías haber desaparecido». «No pude». Deb pasó su mano libre por su rostro. «Tenía que estar cerca, controlar la situación, asegurarme de que nunca recordara». Tropezó. «En algún lugar profundo, me daba lástima por ella y por ti. Te vi sufrir, y parte de mí quería que descubrieras todo para que esta pesadilla finalmente terminara». Mientras hablaba, Ellie vio no a un asesino de sangre fría, sino a un hombre roto y confundido, devorado desde dentro por su propio crimen. «Suelta el arma, Deb. Terminemos esto con dignidad». «No», sacudió la cabeza. «Ya se acabó para mí». Con esas palabras dio un paso atrás, directamente al vacío. Ellie se lanzó adelante, logrando agarrar su brazo en el último momento. Deb colgaba sobre el abismo. Su cuerpo era pesado. Se debatía frenéticamente para liberarse. «Suéltame», jadeó. «Suéltame, dije». «No». Ellie tensó cada músculo, sosteniéndolo. «Vas a vivir, Deb. Vas a vivir y recordar lo que hiciste cada día. Ese será tu castigo». Los oficiales que llegaron ayudaron a izarlo de vuelta al pasillo. Deb yacía en el metal frío, sollozando como un niño. Impotente, vergonzosamente, sin pretensión de dignidad. Ellie lo miró desde arriba y su ira fue reemplazada por una extraña y pesada vacuidad. La justicia había prevalecido, pero la victoria era amarga como ajenjo. El juicio de Devon Sterling fue cerrado al público. Demasiados nombres de alto perfil surgieron durante la investigación, toda una red criminal que él había cubierto mientras estaba en connivencia con Jennings. Deb recibió cadena perpetua. Su testimonio ayudó a arrestar a varios otros funcionarios y empresarios poderosos. El caso Jennings fue oficialmente cerrado. Ellie fue reinstalado en su puesto. Incluso querían presentarle un premio, pero lo rechazó. «Solo estaba haciendo mi trabajo», le dijo al capitán Thorne. 10 años tarde, presentó su carta de renuncia. «¿Estás seguro?», preguntó el capitán, quien había llegado a respetarlo profundamente con el tiempo. «Eres uno de los mejores». «Ahora tengo un trabajo diferente», sonrió Ellie. «El más importante del mundo, ser padre». Maya regresó lentamente a la vida. Después del arresto de Deb, empezó a hablar, en voz baja e incierta al principio, luego más audazmente. Le contó a la doctora Reed sobre sus recuerdos, sobre esa noche aterradora, extrayendo detalle tras detalle de las profundidades de su mente. Era un trabajo duro y doloroso, pero con cada sesión se sentía más ligera. El muro de silencio que había construido alrededor de sí misma se desmoronaba ladrillo por ladrillo. Ella y Ellie se mudaron de la ciudad a una pequeña casa junto al lago que compró con el dinero de la venta de su apartamento. Quería alejarla del ruido, el ajetreo, los lugares que podrían recordarle el pasado. Aquí, entre los pinos y la quietud, aprendieron a ser una familia de nuevo. Él le enseñó a pescar. Ella le enseñó a reír con chistes tontos. Caminaban mucho, hablando de todo bajo el sol, llenando el vacío de 10 años de silencio. Un día, sentados junto al lago, Maya preguntó: «Papá, ¿por qué no me dejaste en cuidado temporal en ese entonces?». Ellie estuvo en silencio por un largo tiempo, mirando el agua, porque cuando te encontré bajo esa cama, vi no solo terror en tus ojos, sino también una fuerza increíble, la fuerza para vivir a pesar de todo. Y supe que no tenía derecho a alejarme.
que tú eras mi oportunidad. ¿Oportunidad para qué? Oportunidad para arreglar al menos una injusticia en este mundo, y para convertirme en algo más que solo un detective, para convertirme en un padre. Ella apoyó su cabeza en su hombro. Por primera vez en muchos años, se sintió completamente segura. La sombra se había ido para siempre. Pasó un año. El otoño pintó los bosques alrededor de su hogar de oro y carmesí. El aire era fresco y claro, oliendo a pino y hojas en descomposición. Ellie se sentó en el porche, observando a Maya, de 16 años, reír mientras perseguía al cachorro que habían adoptado recientemente. Había cambiado irreconociblemente. La adolescente torpe y retraída se había transformado en una joven hermosa y confiada. El zorro se había ido de sus ojos, reemplazado por un interés vivo en el mundo. Aún veía a la doctora Reed, pero ahora eran más como conversaciones amistosas que sesiones de terapia. Después de todo lo que pasó, Maya decidió convertirse en psicóloga. «Quiero ayudar a niños como yo», le dijo a Ellie un día. «A los que perdieron su voz por miedo y dolor, sé cómo devolvérsela». Ellie la miró con orgullo. El círculo se había cerrado. El dolor que había soportado no la había roto. Se había convertido en una fuente de fuerza, un deseo de ayudar a otros. Él ya no trabajaba en aplicación de la ley, pero su experiencia y conocimiento no se desperdiciaron. Abría una pequeña agencia de detectives privados especializada en encontrar personas desaparecidas. No buscaba criminales, buscaba esperanza para aquellos que la habían perdido. A veces la doctora Reed los visitaba. Los tres se sentaban en el porche bebiendo té con miel y hablando de la vida. «Sabes, yo misma estaba al borde en ese entonces», confesó la psicóloga una vez. «Agotamiento profesional. Sentía que ya no podía ayudar a nadie, pero tu historia restauró mi fe en mi trabajo, en el hecho de que incluso del abismo más oscuro, una persona puede ser sacada». Ellie sonrió. Recordaba cuán desesperadamente había buscado ayuda y cómo esta mujer sabia se había convertido en un salvavidas para él y Maya. Un día, el cartero trajo una carta. Era de la prisión de máxima seguridad, de Dev. Ellie dudó en abrirla por un largo tiempo. Se la dio a Maya. «Tú decides si leerla o no». Esa noche, ella vino a él con el sobre abierto. «Está pidiendo perdón», dijo en voz baja. «Escribe que ve a mis padres en sus sueños todos los días, que se arrepiente». «¿Y tú le crees?», preguntó Ellie con cautela. Maya sacudió la cabeza. «No lo sé. Y tal vez ya no importe. No puedo perdonarlo. No aún. Pero ya no siento odio, solo vacío y lástima». Arrojó la carta al fuego, crepitando en la chimenea. «El pasado necesita quedarse en el pasado», dijo, observando cómo el papel se convertía en cenizas. «Ahora tenemos el presente». Estuvieron de pie junto a la ventana, abrazándose, mirando al cielo estrellado. La vida continuaba, no perfecta, con cicatrices y pérdidas, pero real. Él entendió que hace 10 años, al adoptar una niña silenciosa, había salvado no solo a ella, sino también a sí mismo. Ella había llenado su vida vacía con significado. Le había enseñado a amar, a perdonar y a creer que incluso después de la noche más oscura, el sol siempre sale. Maya, apoyándose en él, sentía lo mismo. Este hombre severo y callado se había convertido en más que solo un padre adoptivo. Se había convertido en su fortaleza, su ancla, su luz en la oscuridad. Juntos habían caminado por el infierno y salido diferentes. No rotos, sino templados. Se habían convertido en una familia forjada no por sangre, sino por amor, lealtad y una victoria compartida sobre el mal. ¿Te gustó mi historia? Si escuchaste hasta el final, deja un número 1 en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyarme dándole like al video y enviando una pequeña propina. Tengo muchas otras historias de vida como esta en mi canal, así que asegúrate de suscribirte y revisarlos. He agregado 2 nuevas historias en pantalla que todos aman. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima. Con amor.